Cordial saludo. En esta hora vamos a realizar un análisis de un accidente por descarga eléctrica. Vamos a realizar las posibles causas del accidente, donde miraremos los errores humanos, fallas técnicas o cualquier incumplimiento de la normatividad vigente con respecto a electricidad. También vamos a mirar qué propuestas presentamos para medidas preventivas para que no sigan ocurriendo estos accidentes. El accidente que ocurrió fue el siguiente. El señor Eduardo Luis Urrutia Maestre, de 60 años, murió a causa de una descarga eléctrica que sufrió en el patio de su vivienda ubicada en el barrio Cañaguate, centro de Valledupar. De acuerdo con las autoridades, el hombre se encontraba manipulando unos cables de energía cuando sufrió el accidente, siendo aproximadamente las 8 de la noche del día miércoles. Los vecinos dieron aviso a las autoridades para trasladar a Luis Urrutia a un centro de salud, pero los uniformados al llegar notaron que no tenía signos vitales. Se observa al hombre tendido en el patio que empuña unos cables en sus manos. Se procede a suspender la fuente de energía y solicitar una ambulancia. Al lugar arribó personal de bomberos y la ambulancia, la cual indica que no tiene signos vitales. Esto informó la Policía Nacional. Entonces podemos ver en este accidente, podremos analizar las posibles causas del accidente por descarga eléctrica que sucedió aquí. Comenzamos con los errores humanos. Trabajar con el circuito energizado. El señor Eduardo Urrutia estaba manipulando los cables de energía en el patio de su vivienda sin suspender el fluido eléctrico, razón por la cual se podría decir que cometió una imprudencia, llevándolo a sufrir una descarga eléctrica que le causó la muerte. Falta de equipo de protección personal o elementos de protección personal. No se menciona que el señor Eduardo Urrutia tuviera puesto elementos de protección personal como guantes, aislantes, que podrían haber evitado o podrían haber minimizado los daños y no le hubiese ocurrido este accidente fatal. Fallos técnicos. Condiciones de los cables. Los cables pudieron estar en mal estado, con aislamiento defectuoso, lo que aumentó el riesgo de la descarga eléctrica. Instalación eléctrica. La instalación eléctrica de la casa podría no haber cumplido con los estándares de seguridad, lo que facilitó que se produjera el accidente. En el incumplimiento normativo, las normas de seguridad, es posible que no se hayan seguido las normas de seguridad eléctrica establecidas, como era inspeccionar periódicamente las instalaciones eléctricas de la vivienda. Y capacitación, la falta de capacitación de la ciudadanía, ¿sí? En manejo de equipos eléctricos y en procedimientos de seguridad, lo que pudo ser un factor determinante para aumentar el riesgo del accidente. El desconocimiento de los riesgos eléctricos nos lleva a estos. Estos factores combinados pueden haber llevado al trágico accidente donde perdió la vida el señor Eduardo Urrutia. Luego de analizar el accidente desde el punto de vista físico, podemos considerar lo siguiente. Por el voltaje, sabemos que el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. En una casa tradicional, el voltaje de los cables de energía normalmente es de 110 voltios o 220 voltios, entonces es lo normal, es de 310 y 220. Corriente, que es el flujo de la carga eléctrica que pasa a través de un conductor. La cantidad de corriente que pasó por el cuerpo, que pudo haber pasado por el cuerpo del señor Eduardo Urrutia, dependió de la resistencia de su cuerpo y del voltaje aplicado. La corriente mortal para un ser humano puede ser tan mínima como de 100 miliamperios o 0.1 amperio. Resistencia. La resistencia del cuerpo humano varía, pero en condiciones normales puede estar entre 1000 y 100.000 ohmios. Si el cuerpo del señor Eduardo estaba mojado o sudado, la resistencia tuvo que disminuir, aumentando el riesgo de la descarga eléctrica. Potencia. Bueno, en la potencia eléctrica se calcula como P igual a voltaje por intensidad. Si consideramos el voltaje de 110 y una corriente de 0.1 amperio, la potencia es suficiente para causar daño al cuerpo humano. Entonces, en el posible escenario, el voltaje aplicado aquí era 110 voltios en esta vivienda. La resistencia del cuerpo del señor fallecido era de 1000 ohmios, porque el cuerpo estaba pronto mojado, estaba húmedo, estaba sudado. Entonces, esta corriente y potencia fueron suficientes para causar la descarga eléctrica que causó la muerte del señor Eduardo, teniendo en cuenta que la resistencia del cuerpo es baja debido a condiciones como sudor o humedad. Para las medidas preventivas, las medidas preventivas nos sirven para optimizar las condiciones de seguridad y prevenir accidentes por descargas eléctricas
en las viviendas, ¿sí? En nuestras viviendas. Podemos adoptar las siguientes medidas. Capacitación. Entonces tendría que las autoridades locales deberían implementar brigadas, talleres o capacitaciones sobre manejo seguro de equipos eléctricos, procedimientos y riesgo eléctrico a la ciudadanía con el fin de evitar esta clase de accidentes. Asimismo, deberían también crear campañas de sensibilización sobre los riesgos eléctricos y las consecuencias de manipular cables y equipos eléctricos sin la debida capacitación. Elementos de protección personal. Sensibilizar a las personas que trabajan con electricidad para que utilicen los elementos de protección personal adecuados y eviten de esta manera las descargas eléctricas. De la misma forma, utilizar ropa que no conduzca la electricidad y que cubra apropiadamente el cuerpo. Revisión y mantenimiento de instalaciones. Realizar inspecciones periódicamente de las instalaciones eléctricas de las viviendas con el fin de detectar y corregir fallos. Asegurarse de que las instalaciones eléctricas cumplan con la normatividad vigente, como el RETIE. Instalar dispositivos de seguridad como interruptores diferenciales que se encargan de detectar fugas de corriente dentro de una instalación eléctrica, evitando daños provocados por derivaciones o cortocircuitos y protegiendo a las personas ante descargas eléctricas. Y por último, tenemos las normativas y regulaciones. Es donde hay que asegurarse que de todas las instalaciones eléctricas de las viviendas cumplan con los reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas RETIE y el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Y para finalizar, implementar programas de supervisión y auditoría con el fin de verificar que nuestras instalaciones eléctricas en las viviendas cumplan con las normativas vigentes. Esto es hasta el momento el análisis que se realizó de este accidente. Muchas gracias por su atención.